para la doctora Mayra Santos Febres, una eminencia de la literatura caribeña. La primera pregunta que nos gustaría realizar viene de una entrevista pasada donde usted hablaba del olor como un factor de memoria. Entonces nos gustaría preguntarle cuál es el reto que tiene como autor para dejar esta esencia en sus obras. Pues mira, está probado científicamente que las primeras memorias que uno logra cuajar en la cabeza son a través del olfato y luego van siendo suplantadas poco a poco por la vista. Cuando un recién nacido, por ejemplo, empieza a reconocer a su madre por el olor, pero luego abre los ojos y empieza a crear una imagen y entonces una cosa suplanta a la otra. En la literatura yo conozco bien pocas cosas, bien pocos textos que trabajen la metáfora del olor. La primera, me imagino que se le vendrá a la memoria a mucha gente, es la novela de Patrick Süskind, El perfume. Definitivamente es difícil uno escribir pensando en el olor porque hay pocos adjetivos para hablar del olor. Todos son gustativos o táctiles o visuales. Los olores son ásperos, ¿ves? Eso ya hace una sinestesia, brincas a otro espacio, o son dulces y eso ya es gustativo. Es difícil uno caracterizar un olor o tratar de describirlo. Sin embargo, para mí que son fundamentales porque es un conocimiento que bordea lo lingüístico, que se resiste a entrar dentro del espacio de lo lingüístico, como tantas otras experiencias que uno tiene. Así que el reto de un autor cuando está hablando de olores y de memorias, sobre todo de memorias perdidas que no han entrado al discurso racional lingüístico, entonces ahí quizá por el olor no pueda acercarse un poco. Por eso es que me interesan los olores y las memorias, porque me parece que así como nosotros borramos ciertas memorias primarias, así hemos borrado muchas memorias históricas de pueblos que no entran dentro del discurso de la razón, de conocimientos que no entran dentro del discurso de la razón, y quizá con esas metáforas del olor uno los pueda acercar. ¿Cómo uno deja el aroma en un texto? No sé, pero definitivamente uno se lo trato de intentar para que ese otro olor a café recién colado, a hierbas, ahora mismo yo estaba saliendo y decía, va a llover, ¿verdad? Porque huele a lluvia. Esas experiencias nuestras que muchas veces no entran dentro de los discursos tradicionales, hay que buscar alguna forma de cuajarla y quizá por el olor y no tanto por la vista se pueda llegar a ellas. Un tema recurrente en los estudios latinoamericanos es el de la identidad. Sin embargo, dentro de los estudios caribeños este parece ser casi un patrón, porque siempre uno como estudiante de literatura lo primero que saca de una obra es la identidad. Entonces, ¿cómo hace un autor para evitar ya este ruido dentro de una obra? Yo creo que asumiendo esa identidad como un dado y no tratando de explicarla. Muchas veces nosotros, por insistir en esa identidad diferente, por insistir en esa identidad que debe ser tomada por sus propias reglas, según sus propios dictámenes, hemos sobredeterminado los textos literarios y no los dejamos ser lo que son un juego, una representación de una experiencia. Y a mí me parece que la literatura es más que la prescripción de la identidad. Como yo soy más que una mujer, yo no ando todo el tiempo por ahí diciendo soy mujer, soy mujer, soy mujer, soy mujer cuando voy al mercado, cuando voy a pagar un banco. Yo asumo lo que yo soy, el cuerpo que tengo y brego con eso lo mejor que pueda. Y si tú lo entendiste bien y si no también. Lo mismo que la negritud, pues yo soy negra, yo lo sé, pero yo no soy negra las 24 horas del día. A veces soy profesora, otras veces soy escritora, mamá, intelectual, qué sé yo, a veces estoy bailando, me estoy dando una cerveza en una esquina y no estoy pensando, debo tomarme esta cerveza como la negra que soy. No se puede, tómatela contra ella cerveza y gózatela. Y pensar la literatura caribeña como una literatura que tan solo habla sobre la identidad es perderse la mitad de la experiencia de leerla. Así que es asumirla y no tratar de explicarla. Bueno, en esta misma línea, nosotros como estudiantes de literatura nos acercamos de una manera diferente a su obra, pero en realidad, ¿para quién escribe Mayra Santos?
sueño que escribo para todo el mundo. Entiéndame o no me entienda. Mi lector ideal es un lector curioso. Yo quiero llegar a esa persona de cualquier etnia, de cualquier país, de cualquier género o transgénero, de cualquier condición, que quiera saber, que tenga curiosidad, que piense que los seres humanos somos más que lo que conocemos, que quiera acercarse a ello. Y yo escribo para esa gente, independientemente que el mercado me ayude a llegar a ellos o no, independientemente que haya palabras que no entendamos, porque eso es fácil, tú la pones en Google y te lo dice. Ya tenemos la tecnología para podernos entender mejor, y yo tengo fe en que así como yo leo literatura japonesa, de Yasunari Kawabata, de Kensaburo Oe, de Murakami, que la mitad no la entiendo, para serte bien franca. Yo siento que hay algo a lo que yo no accedo, pero también hay unas verdades y unas experiencias que se me hacen muy mías. Así como yo leo esa literatura que no tiene nada que ver conmigo, otra gente quiera leer lo que yo escribo, aunque yo no tenga nada que ver con él. Bueno, ayer teníamos una clase magistral con usted que estaba titulada como El disfraz de la identidad, construcción de raza en el Caribe hispánico. Mencionaba también en esta clase la venta de lo exótico o del otro, pero se armó este debate y también surge esta pregunta de qué tan válido sigue siendo hablar de razas cuando en realidad vivimos en una multiculturalidad. Bueno, lo que pasa es que la manera en que yo me acerco al concepto de raza es como construcción. O sea, yo creo que hay una raza, una especie, se llama humana, pero hay unas variaciones que nosotros le hemos dado un carácter, un valor inflado, me parece a mí, por los procesos históricos que se han armado y que se han construido, procesos históricos, económicos, guerras, muertes, tráfico de gente, matanzas que se han construido a raíz de estas diferencias bobas que tenemos entre un ser humano y el otro. O sea, el hecho de que yo tenga una concentración de melanina diferente en el cuerpo a ti, ha dado pie a que hubo una cosa que ocurrió durante 500 años sancionado por la Iglesia y todas las instituciones económicas y nacionales de la época, que se llamó la trata de esclavos, por una diferencia de melanina en la piel, una cosa tan idiota como esa. De la misma manera, ¿verdad?, en que tú puedes matar a una mujer, hoy, tú puedes matar a una mujer, te pegó el cuerno, tú la puedes matar, y la ley, el peso de la ley no cae de la misma manera en un hombre que mata a una mujer, o 20 o 40, que puede caer en que si tú matas, que sea un político, al hijo de un señor rico o a tu hermano. Entonces, eso a mí me lleva a pensar la raza no como una experiencia objetiva, científica, fenotípica, sino como una construcción. Por eso el disfraz de la identidad. Hay que hablar de raza porque hay una historia detrás del término raza, pero las razas no existen y yo sé eso a la misma vez que estoy diciendo la palabra raza. La penúltima pregunta sería, ante los bestsellers de literatura inglesa, latinoamericana, entre otros, a nosotros los estudiantes nos resulta difícil conseguir su obra. Entonces, ¿cómo alcanza un autor caribeño a su público ideal o algún público no especializado? Mira, eso es una gran pregunta que a mí me causa muchísimo dolor, porque como yo no puedo forzar al mundo a convertirme en una bestseller, que es lo que yo debería hacer, pero no lo puedo lograr de esa manera porque entran otras consideraciones muy grandes, sobre todo consideraciones económicas, por ejemplo, ¿verdad? Una novela mala o buena, norteamericana, tiene un público y una venta que le asegura ganancias a una editorial mucho más que una novela buena, excelente o mala de un escritor caribeño, por cuestión de números.
es como las películas de Hollywood, pueden ser malísimas, pero te aseguran una ganancia simple y sencillamente porque se filmaron en Hollywood, por esa industria que funciona ya de una forma apabullante, ¿no? Esas consideraciones yo no las puedo cambiar. Yo vivo en un país de 4 millones de habitantes que no les supone una inversión de capital grande a las grandes multinacionales de la cultura, porque saben que están haciendo una gran apuesta. Si todos los puertorriqueños compran mi novela, 4 millones, todavía no recuperan la inversión o la ganancia que ellos quisieran. Pero, por ejemplo, un escritor mexicano es una muy buena inversión, sobre todo si es el del DF, porque aquí hay 110 millones de habitantes. O sea, ahí tú metes chavo, tú sabes que vas a ganar, ¿no? Sobre todo si es un autor mercadeable como mexicano o cubano, aunque hay pocos escritores mercado cubano, lo cubano todavía por la cosa esa de la revolución es una buena inversión, porque tú sabes que lo puedes recuperar, sobre todo si es alguien que está a favor o en contra de la revolución, porque acuérdate que lo cubano vende si es sobre la revolución cubana, si es sobre experimental, cualquier otra cosa no vende, tiene que ser sobre Cuba, si no, no vende. Entonces eso obviamente crea un sistema bien interesante cultural que uno no puede cambiar. Yo no creo que los bestsellers son porque son novelas espectaculares. Yo creo que es una inversión económica que tiene que ver con rédito y con ganancia. ¿Cómo uno alcanza a llegar? Pues mija, como lo estoy haciendo yo, o sea, yendo a congresos, hablando con gente, tratando de traer y ampliar ese mercado, hablando del Gran Caribe en vez de un Caribe chiquito, tratando de convencer a la gente de algo que es cierto, que es que nosotros tenemos un continuo cultural que podemos compartir y que una obra escrita por un caribeño de Mérida y por un caribeño de Colombia y por un caribeño de Puerto Rico se parecen para poder entonces ampliar ese sistema por la cual las obras pueden transitar. Bueno, pues la última pregunta surge del tema que veo hoy, de la hiperrealidad. Surge con la literatura del narcotráfico y es un tema que también nos incumbe a nosotros como mexicanos que lo estamos viviendo también. En el caso de Colombia, esta hiperrealidad se expresa con imágenes muy fuertes y muy recurrentes sobre la violencia, y vemos el caso de Gustavo Bolívar Moreno en Sin tetas no hay paraíso, como él a través de esta hiperrealidad mete el cuerpo y el cuerpo funciona como un tipo de metáfora. Quisiera saber su opinión acerca de esta hiperrealidad. Pues a mí me gusta mucho esa imagen que tú me presentas, creo que es magistral, acerca del cuerpo como un lugar donde se mete la realidad. Todos sabemos, ¿verdad?, a través de la publicidad, que el cuerpo es un objeto de consumo. Es el lugar deseante desde el cual se crea la necesidad de consumir, pero también se vende como el objeto de consumo. Tú pones una mujer desnuda con unas tetas gigantescas al lado de un carro para vender el carro que no tiene tetas, pero pones a la mujer, ¿no? Entonces tú en tu cabeza, o la gente en su cabeza, compra el carro porque está la promesa de que con ese carro tú accedes a esas tetas, ¿no? En realidad lo que tú estás comprando no es el carro, son las tetas. Y entonces la gente está empezando a cambiarse por esa imagen publicitaria a la que aspiran, está empezando a cambiar su cuerpo real, imperfecto, lleno de pústulas y de peste, en una imagen. Y entonces te cambias la nariz, te pones los implantes, te quitas las costillas, te aclaras la piel, terminas pareciéndote a Michael Jackson, y haces mil cosas, te pones pelo plástico como yo, o te pones un montón de pelo humano cosido a tu cabeza para dar la imagen hiperreal de quien tú eres, la imagen comercial. Entonces ahí sí que se borra el lindero entre lo que es tangible y lo que, ¿sabes?, lo que es construido o manipulado. Es como si tú te hicieras Photoshop todos los días, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es bien interesante, porque como el narcotráfico ocurre en todas nuestras regiones, en el mundo entero, ahí hay una literatura
que es transnacional y que puede ser universal porque está hablando de una experiencia que ya es común. Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, México, Venezuela, Harlem, Los Ángeles, Curazao, Holanda, Ámsterdam, Madrid, o sea, ya es Taiwán, ya es todo el mundo. Y reflexionar sobre las literaturas y los gustos y las estéticas que salen de esa cultura del narcotráfico, yo creo que es imprescindible para nosotros hablar, por lo menos intentar pensarlas. No son las del realismo mágico. Yo creo que es una poética de otra índole, y yo le llamo hiperreal. Y creo que me diste la metáfora perfecta para hablar de eso, que es esa cosa entre cómo tú conviertes una imagen y te la pones encima, te la pones encima.